Hola, buenos días a todos, bienvenidos. En nombre de la Fundación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quiero darle la bienvenida a todos los que se están sumando a esta jornada. Me gustaría también hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, voy a leer para no olvidarme de nadie, la empresa Dama, cuyo video acabamos de ver, que está sponsoreándonos. Y después, por otro lado, agradecer el apoyo y el auspicio de Mitra y el Campo, de UCEMA, de la Universidad del Litoral, de Bioceres y de la Embajada de Israel. Antes de entrar al tema de los disertantes argentinos, me gustaría hacer un pequeño comentario. En la charla de ayer, especialmente en la que dio el doctor Ilia Pitel, que es el responsable de la transferencia de tecnología desde el laboratorio hasta el agricultor, perdón, sí, hasta la empresa y de ahí al agricultor, incluso la empresa, generalmente en Israel son empresas exportadoras, hizo mucho hincapié en que es fundamental tener aceitado el sistema de articulación público-privada, dado que sin ese sistema funcionando bien es muy posible, es muy difícil conseguir desarrollar este tipo de proyectos. Ahora bien, para algunos fue una novedad, para nosotros no lo es. Nosotros sabemos que en la Argentina hay casos muy, pero muy exitosos de articulación público-privada, que ha hecho incluso que empresas trasciendan las fronteras del país e incluso coticen en bolsa. Atento a esto, nosotros hemos invitado eh, a la ciencia, que está representada por la doctora Chan, por la doctora Raquel Chan, que es considerada una de las mujeres que está revolucionando el campo argentino. Hemos invitado también al sector privado, que está representado por el doctor Claudio Dunan, que es jefe de estrategia de Bioceres. Y por último, hemos invitado a la academia, que está representada por el profesor e ingeniero agrónomo Fernando Vilela. Así que, bueno, nada, Fernando, te dejo la palabra después de esta breve introducción y los escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto muy grande para mí poder estar presente en esta actividad. Gracias por la invitación. Estamos atravesando un momento histórico único, unas transiciones en muchos sentidos, atravesando el siglo de la biología y de la informática. El pasado fue de la física y de la química, y allí todo lo que estamos vislumbrando solamente es una parte pequeña de lo que vendrá en los próximos años. Esta, esta configuración se da en un momento en el cual hay que tener mucha conciencia de las cuestiones ambientales. Ninguna empresa del futuro que se aleje de los objetivos del desarrollo sustentable o de los acuerdos de París va a tener posibilidad de trascender. Esto involucra que nuestros sistemas productivos deben tener cada vez más una menor huella ambiental, y esa menor huella ambiental muchas veces está asociada a productividad. Sistemas más productivos por cada unidad de insumo que estamos empleando van a tener ventajas en ese contexto. Ahí, en este sentido, también hay un otro elemento que es la calidad, o sea, la composición de la biomasa que estemos generando. Ayer en el seminario se vieron algunos casos donde mucha de esta biología moderna, a través de transgenia y otras, lo que está haciendo es generar y utilizar las plantas como reactores para obtener múltiples productos que tengan justamente esa menor huella ambiental que estamos mencionando. Argentina tiene recursos humanos calificados y empresas que están demostrando, tal como dijo recién, que este camino es posible, a pesar de las adversidades y a veces los marcos institucionales, macroeconómicos, etcétera, que complican estas actividades. En este sentido, vamos a tener justamente esta mañana el gusto de poder conversar con Raquel Chan, que puede representar estos recursos humanos institucionales del sector público de la investigación, y una empresa como Bioceres que ha linkeado justamente con el sector público y
lo ha potenciado, permitiendo que esto que ocurre en los laboratorios termine trascendiendo los mercados nacionales e internacionales. Entonces, para continuar, le voy a dar la palabra a Raquel Chan, que tal como dijimos, proviene del sistema científico-tecnológico, pero sus trabajos trascienden el laboratorio y trascienden los sistemas económicos de Argentina y toman carácter de impacto internacional. Muchas gracias, Raquel, por esta participación y te escuchamos. Hola, buen día a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación y por la invitación a Daniel y a los amigos de la Universidad Hebrea. La verdad, un honor estar acá y un gusto. Como tengo un tiempo acotado, les voy a contar, voy a compartir la pantalla con mi presentación y les voy a contar en este ratito que tengo para contarles uno de los desarrollos, en realidad dos desarrollos que se hicieron en el instituto nuestro. Hay otros, pero estos son los más avanzados o los que han llegado más lejos, y eso tiene toda una historia, por eso puse pasado, presente, y también tiene perspectivas futuras de las cuales hablaremos y hablará después de mí Claudio Dunan. Entonces, los dos desarrollos de los cuales voy a contarles son la soja y el trigo, ambos transformados de forma tal de que expresan el gen HHV4. ¿Y cómo empezó la historia? Empezó haciéndonos una pregunta de la ciencia básica, que es lo que hacemos los científicos, y es observar y después ver, tratar de esas observaciones hacernos preguntas biológicas. Y nuestra pregunta fue, ¿cómo hacen las plantas para adaptarse al medio ambiente? Las plantas son organismos sésiles, o sea, eso quiere decir que no han evolucionado con movimiento, como lo hacen los animales, cuando tienen una condición desfavorable en la cual no pueden crecer o no pueden vivir bien. Las plantas no evolucionaron con movimiento, eso está explicado por el hecho de que obtienen su energía de la luz solar, haciendo fotosíntesis. Y la luz solar es ubicua, o sea, está en todo el planeta, entonces las plantas se quedaron ahí. Pero eso no quiere decir que no hayan desarrollado o evolucionado con mecanismos para adaptarse a las muchísimas condiciones ambientales desfavorables a las cuales se ven sometidas. Las plantas no son muy felices cuando tienen poca luz, o cuando hace temperaturas muy altas, o cuando muy bajas. Bueno, y otros factores que le generan no solo estrés, sino también la muerte. De todos esos factores externos, que todos causan daño y pérdida en los rindes, la sequía se lleva todos los premios. O sea, de todas las inundaciones, la sequía, las altas temperaturas, lo que produce mayores pérdidas a nivel mundial, no solo en Argentina, es la falta de agua. Entonces, ¿qué hacen las plantas cuando no tienen agua? Tienen una decisión que obviamente no es la decisión que tomamos nosotros, los humanos, que es producir o sobrevivir. Y realmente, como si tuvieran un mandato religioso, las plantas deciden sobrevivir. ¿Qué hacen las plantas cuando falta el agua? Tienen en la superficie de las hojas muchísimas estructuras de estas que se llaman estomas. Los estomas son una especie de agujeritos por los cuales las plantas transpiran. Cuando transpiran, pierden agua. Entonces, si sienten que tienen poca agua, lo que hacen es cerrar los estomas hasta esta situación y dejan de transpirar. El mandato es reproducirse, o sea, florecer rápido. Hay muchas respuestas fisiológicas que tienen las plantas, dar semillas y generar descendencia. El tema es que estos mismos agujeritos, estomas, por los cuales las plantas transpiran, son aquellos por donde las plantas fijan el dióxido de carbono ambiental, o sea, hacen fotosíntesis y convierten ese dióxido de carbono en azúcares y otros compuestos que después se van haciendo dentro de la planta, que forman nuestra fuente de alimento. Entonces a la planta esto le sirve y a nosotros no nos sirve. Pero bueno, es lo que hacen ellas y es hacia donde han evolucionado, a poder reproducirse.
Entonces nos pusimos a estudiar, y esto tiene muchos, muchos años, no solo nosotros, cómo es el sistema molecular, aparte del sistema fisiológico, o sea, el sistema fisiológico está gobernado por el sistema molecular, por el cual las plantas cierran sus estomas y generan esa tolerancia a la sequía, por lo menos por un tiempo determinado. De hecho, si pasa mucho más tiempo, termina muriendo, durante un tiempo, como digo, limitado. Entonces hay un sistema de percepción de señales, de todas estas señales que son las señales ambientales, que se transducen una cantidad de moléculas biológicas que están a su vez entrecruzadas en muchos caminos metabólicos para que la planta sintetice lo que necesita para enfrentar la situación ambiental adversa y degrade, porque necesita la energía, todas las moléculas que en ese momento le son superfluas. Dentro de toda esta maraña de biomoléculas, que son muchas y acá están dibujadas en forma realmente muy esquemática, son muchas más, nos dedicamos a estudiar estas que están en esta etapa de la percepción de la señal, o sea, una etapa muy temprana, que se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas, obviamente codificadas por genes. En plantas hay muchos genes, alrededor de 1500 en el modelo de Arabidopsis. Eso varía de acuerdo a la especie. Muchos de ellos están conservados en otras plantas y algunos son muy específicos de las plantas, o sea, no están ni en animales ni en otros organismos vivos. Y nos quisimos concentrar un poco en esos, pero a su vez son muchos. ¿Qué hacen estos factores de transcripción? Son proteínas que se unen al ADN y regulan vías metabólicas completas. Nos metimos con una de las familias de factores de transcripción, que se llama la familia Homo de dominio, y en particular dentro de esa familia, una subfamilia, está lleno de subfamilias, como les digo, son 1500 en total los factores de transcripción de plantas, que tienen asociado lo que se llama un cierre de leucinas o leucin zipper, que les permite dimerizar y unir al ADN, desde el ADN, como dímeros. ¿Por qué nos metimos con estas? Nos metimos con estas en particular porque no existen en ningún reino. Entonces dijimos, si no existen en ningún reino y solo existen en plantas, tienen que ver probablemente con la regulación de mecanismos de respuesta que son únicos de las plantas. ¿Y qué hay único en las plantas? El desarrollo en respuesta al medio ambiente, que en eso no lo tenemos los animales. Nosotros podemos vivir en un país nórdico o en un país tropical y no vamos a cambiar de altura, ni de brazo, ni la morfología general, porque eso no nos afecta tanto. En cambio, las plantas, una misma planta exactamente igual a otra, crecida en un medio y crecida en el otro, va a crecer de forma muy diferente. Y empezamos a trabajar un poco en Arabidopsis, porque Arabidopsis es una planta que no tiene ningún tipo de utilidad, pero ha sido elegida como modelo universal de estudio por la comunidad científica internacional, porque tiene algunas ventajas. Es chiquita, se pueden hacer muchos experimentos en espacios pequeños, tiene un genoma pequeño, se puede transformar y se conoce el genoma, tiene muchas, muchas ventajas. Pero bueno, no todo lo que pasa en Arabidopsis pasa en las plantas decentes, como me dijo una vez un científico en un paseo en un lugar de Alemania. Estas plantas no tienen muchos mecanismos conservados con lo que llamamos cultivos, pero no todos. Sin embargo, en el conocimiento podemos avanzar mucho más rápido acá, que crece en 2 meses, que en esta planta que lleva 5 o 6 meses tener una cosecha. Y elegimos girasol como la planta de la cual íbamos a estudiar estos genes de respuesta al estrés ambiental, porque girasol es una planta muy adaptable al medio ambiente. La metodología era aislar genes en épocas en las cuales no se conocía este genoma, que recién se conoció en 2017, y esos genes clonarlos en construcciones genéticas, transformar Arabidopsis, que era más fácil de transformar, ver el comportamiento diferencial que tenía una planta de Arabidopsis con respecto a una planta sin transformar, y todo ese conocimiento, utilizando todas estas metodologías moleculares y fisiológicas,
después volver al girasol y ver si realmente el gen que estábamos estudiando tenía la misma función en girasol. Y de esa forma encontramos a este gen que se llama HHV4, que se hizo famoso. HA es por Helianthus anus, que es el nombre científico del girasol. HB porque es homeobox, el tipo de factor de transcripción. 4 es un número de orden. Y cuando lo pusimos en Arabidopsis y secamos las plantas a muerte, y después las regamos, vimos que las plantas sin transformar se morían, y las plantas transformadas, una vez que recibían agua, sobrevivían de nuevo. Y creímos tocar el cielo con las manos, aunque fuimos muy inocentes en ese momento, porque este tipo de ensayo, en el cual la sequía extrema se aplica a las plantas y después se riegan, no es un tipo de ensayo que sirva a nivel agronómico. Pero eso no lo sabíamos en ese momento, estábamos en 2005, por ahí, hasta que en 2011 salió un trabajo que no es de nuestro grupo, es del grupo de Dirk-Ince en Bélgica, en el que tomaban plantas que habían estado descritas en la literatura científica del más alto nivel como tolerantes a sequía, y las ponían en un robot fenotipador, y veían que todas esas plantas, cuando tenían agua o cuando tenían un estrés hídrico moderado, rendían muchísimo menos que las plantas sin transformar. O sea, tenían penalidades, y penalidades serias que variaban de acuerdo al gen que le hubiesen puesto. Con lo cual se demostraba que este tipo de ensayo no sirve porque si en una campaña determinada el estrés es más moderado o no hay estrés porque es un año de lluvias, el productor tendría muchísimas pérdidas. Entonces se plantea, o nos planteamos en ese momento, que la diferencia entre una planta útil agronómicamente y una no útil no es sobrevivir, sino tolerar la condición de estrés hídrico severo, y que eso es muy diferente a sobrevivir. Como ejemplo, este tipo de planta que sobrevive no nos sirve porque no se puede comer o porque es poco productiva, y lo que necesitamos son plantas que produzcan igual o más, si es posible, en una situación de estrés moderado o de no estrés o de estrés severo. O sea que ante cualquier condición ambiental respondan mejor que la planta sin transformar. Y tuvimos suerte. Esto son cosas que pasan cuando uno hace investigación científica, porque las plantas nuestras no toleraban el estrés hídrico por cerrar los estomas, al contrario, no los cierran. Es como que se estuvieran engañadas y no se dieran cuenta de que hay estrés hídrico. Lo que hacen nuestras plantas, entre otras cosas, es no percibir las señales de senescencia para florecer rápido y dar semillas. O sea, tienen inhibida la respuesta al etileno, que es la hormona que les indica a la planta que tienen que senecer, pasar los fotosintatos, o sea, los productos de la fotosíntesis, a las semillas y dar descendencia. Este es un caso típico en donde la ciencia básica y bien fundamental, financiada por el Estado, ayudó a entender este mecanismo y a seguir adelante con el proyecto. Ahora bien, no solo hay diferencias entre una planta como Arabidopsis y una planta como girasol o trigo o soja, sino que hay diferencias enormes entre lo que es hacer un ensayo en una cámara de cultivo, en un invernadero o pasarlo a campo. Y emprendimos este camino muy tortuoso. En ese momento ni sabíamos cuán tortuoso y cuán largo sería. Hoy en día sería un poquito más corto, aprendimos muchas cosas en el camino, pero igual sería largo. Y pudimos emprender ese camino por 3 hitos importantes que tiene esta historia. Una, logramos que el Estado nos apoyara, el CONICET particularmente, en la construcción del edificio que ven atrás mío, que nos permitió tener un pequeño predio experimental y un invernadero. Antes estábamos en la facultad y estábamos muy limitados con el tipo de ensayos que podíamos hacer. La colaboración con los ecofisiólogos, porque nosotros somos biólogos moleculares y trabajamos mucho con Arabidopsis, y después nos juntamos con los ecofisiólogos y nos dicen, eso que ves ahí, las plantas viven en comunidad, viven afuera, hay una mezcla de estreses. O sea, no es lo que ustedes están viendo en condiciones tan controladas en el campo.
y por supuesto una asociación con la empresa Bioceres, INDAER, que se hizo cargo del escalado. O sea, esto es una asociación público-privada en la que fuimos caminando juntos y yendo para adelante. Y con eso se lograron estas cosas que vemos acá. La soja y el trigo transformados con el gen HHV4. Notoriamente la soja, que es una planta bastante más parecida a Arabidopsis, aunque no se parezca mucho, es oleaginosa, es dicotiledonia, tenía el mismo efecto que tenían Arabidopsis. Estas son las plantas salvajes sin transformar, que las ven mucho más amarillas, o sea, senescentes, cerca de la cosecha, mientras que las transformadas se ven verdes. Y el trigo, que fue mucho más sorprendente, porque el trigo realmente es una planta que está muy lejos de Arabidopsis y también de girasol, generaba esto que vemos acá, que es una cobertura mucho mejor, con mayor biomasa, que después se tradujo en mayor producción. No dejamos de hacer ensayos de ciencia fundamental. Acá estamos en nuestro instituto, sembrando, sacando malezas y instalando un sistema de riego para... porque nuestro terreno está sobre arena, o sea que el agua se escurre muy rápidamente, así que tenemos que poner tierra y un sistema de riego controlado, y estudiamos todos los componentes de rendimiento, tanto de soja como de trigo, para entender mejor por qué estas plantas rendían más en cualquier condición. Y llegamos a la conclusión de que las plantas que rinden más, y rinden realmente mucho más, eso varía de acuerdo a la condición ambiental y el terreno donde se siembre, es porque tienen un mayor número de semillas que se compensa con un número, con un peso de semilla casi igual y a veces menor incluso que las semillas que produce la planta transgénica. También nuestra ciencia y la ayuda de María Elena Otegui, que es una ecofisióloga que colabora y trabaja con nosotros y que hizo un cambio muy importante en nuestras vidas, generó que el estudiar todos los ensayos que había hecho Bioceres a lo largo de muchos años y las temperaturas que habían hecho durante todos esos ensayos en cada uno de los lugares, mirando las estaciones meteorológicas, encontrara que los lugares donde había mejor diferencia entre las plantas transgénicas de soja y las huaylas sin transformar eran aquellos que habían tenido un golpe de calor en el periodo crítico. Con lo cual pudimos decir que el gen HHV4 no solo confería tolerancia al estrés hídrico, sino que lo hacía combinado con un estrés de temperatura, particularmente durante el periodo crítico, o sea, de llenado de granos. El mismo tipo de estudio lo hemos hecho con trigo, con mucho análisis de todos los componentes de rendimiento y los lugares en los cuales esta tecnología tiene mayor utilidad y da más diferencia con las plantas sin transformar. Todos los trabajos que surgieron de esta asociación pública-privada y con los ecofisiólogos fueron publicados en revistas indexadas con referato, como ahora se dice tan comúnmente para las vacunas COVID, donde lo publicaron. Bueno, todo esto está publicado en revistas bastante prestigiosas de la especialidad, así que estamos muy tranquilos con nuestros resultados, pero llegamos a esta pregunta: ¿por qué no están en el mercado? Un poco de esto va a contar Claudio Dunan después de mí, y en general se adjudica el hecho de que los transgénicos de segunda generación, o sea, aquellos que estaban pensados para tolerar el estrés de origen no biológico, o sea, abiótico, estuvieran siguiendo lo que hoy es RR y BT, que son casi los únicos dos transgénicos que hay en el mercado. Y entonces, aparte de sintetizar muy esquemáticamente lo que fue todo el camino de desarrollo, hicimos una evaluación con Federico Trucco, que es el CEO de la empresa Bioceres, de la inversión que va implicando en cada uno de estos pasos y la pérdida que puede implicar si todo falla, que eso ha pasado o puede pasar con muchas tecnologías a lo largo de todo este tiempo. Obviamente a cargo de una parte importante está el Estado,
y a cargo de la inversión en la otra parte está la empresa. Con lo cual uno llega que en el mejor de los casos, y si uno tiene éxito y pasa el proceso regulatorio, el negocio de este tipo de transgénicos de segunda generación no es un negocio universal. O sea, no es como el RR o el BT, que son resistencias absolutas en cualquier lugar. El estrés abiótico genera regiones target, regiones blanco para las tecnologías, donde esas tecnologías son útiles, que no son todas las regiones donde se siembra este tipo de cultivo. Bien, y si me quedan 5 minutos voy a contar cómo los transgénicos nos ayudaron también a llegar a una tecnología más aceptada por la percepción pública, porque mirando todos los transgénicos que teníamos en el instituto, que tenían mayor producción, observamos que todos tenían un tallo más ancho y un número mayor de haces vasculares, que son como los tubos por donde se transportan los nutrientes y el agua en estas plantas. En realidad lo vimos más con otro tipo de transgénico, pero HHV4, las plantas de HHV4 también lo dan, y buscamos una tecnología que permitiera ensanchar el tallo sin generar una transgénesis. Y encontramos un trabajo muy viejo que, estudiando otra cosa que no tenía nada que ver, generaban un estrés mecánico sobre las plantas en el tallo en un periodo determinado que lograba lo mismo que la transgénesis, que era ensanchar el tallo y generar más haces vasculares, lo cual se transmitía o se traducía en un aumento de la producción muy significativo en las plantas. Y eso lo aplicamos no solo en Arabidopsis, sino, bueno, acá muestro unas plantas de girasol, no es una tecnología aplicable a gran escala, esto es al estilo bien argentino, con una caja de reactivos vacía, aplicándole el peso, el tallo se ensancha, y notoriamente en muchísimos ensayos hechos en girasol en Europa, por un colega nuestro dirigido, el Nicolás Langlade, que trabaja en Toulouse, que analizó estos decenas de ensayos hechos en Europa donde habían tomado datos pero nunca habían analizado la cuestión del ancho del tallo, vieron que había una correlación positiva entre producción y ancho del tallo. Solo doy esto como un ejemplo de cómo la biotecnología y la transgénesis nos llevó también a comprender otras cosas que son muy útiles en la agricultura. Y no solo sirvió en girasol, sino que también lo aplicamos en chía, en quinoa, en tomate, y obtuvimos resultados muy similares. La aplicación de peso en un momento determinado del desarrollo de la planta genera un ensanchamiento del tallo, un aumento del número de haces vasculares y un incremento de la producción muy considerable. Acá tenemos un tomate tratado, tomate sin tratar, tenemos chía, quinoa, bueno, y lo hemos hecho con muchas plantas. Es algo medio mágico, estamos estudiando las bases moleculares, por ahora solo podemos decir el resultado, pero no el mecanismo. Y por último, y espero no haberme pasado del tiempo, mi equipo de trabajo actual, hay muchos anteriores que no están en esta foto, esta es la última foto prepandemia que nos tomamos en diciembre de 2019, no sabíamos lo que se nos venía después. Muchos de los chicos que están trabajando ahora con nosotros, no todos en este tema son menos, pero bueno, el conocimiento que proporcionan y con el que contribuyen todos los integrantes del grupo siempre ayuda a todos los demás. Muchísimas gracias y creo que termina. Acá están los colaboradores externos. Muchas gracias, Raquel. Les quiero decir a aquellos que están siguiendo esta actividad que debajo, en el Zócalo, hay un lugar de preguntas y respuestas. Así que el que quiera formularlas, por favor, que lo haga a partir de ese lugar. Bueno, ahora le toca escuchar a Claudio Duna. Claudio trabaja en la empresa Bioceres y bueno, va a ser el link de aquello que ocurrió en el laboratorio, cómo continúa y cuáles son las dificultades y las eventuales ventajas competitivas que Argentina tiene. Bueno, voy a tratar de retomar el tema donde Raquel lo dejó. Para eso quiero poner un poco en perspectiva
que más allá de la tecnología per se, el valor de la tecnología HB4 es disruptiva porque realmente encaja en esta transición que estamos haciendo hacia un nuevo paradigma de la agricultura, que es clave para no solo la Argentina, sino que creemos que puede tener un impacto a nivel global. La agricultura es responsable de un impacto ambiental muy importante. El 24% de las emisiones de dióxido de carbono en promedio globales están relacionados con la agricultura, 12% aproximadamente por las tecnologías que utilizamos per se y otro 12% por el cambio del uso de la tierra, fundamentalmente desmonte, deforestación. Entonces hay dos o tres tendencias que marcan la necesidad de ir transformando la forma en que pensamos la agricultura. La primera es cómo hacemos para generar tecnologías de menor impacto ambiental y que nos permitan intensificar la producción por hectárea, pero reduciendo el impacto negativo. Eso en términos generales se resume con el concepto de intensificación sostenible de la agricultura, y ahí entran tecnologías como el mejoramiento genético, la biotecnología con transgénesis y otras formas de transformar los cultivos, la bionutrición y la bioprotección, es decir, utilizar microorganismos para empezar a reemplazar algunos de los fitosanitarios y fertilizantes tradicionales que utilizamos, y ya después las tecnologías de precisión de agricultura y automatización que nos van a permitir hacer una agricultura por ambiente mucho más específica, mucho más detallada. Todo eso nos va a llevar a un mayor rendimiento y a un menor impacto ambiental. Y la otra tendencia, la otra absoluta necesidad que tenemos es y está resumida en el concepto de agricultura regenerativa, es decir, la implementación de un sistema de prácticas agronómicas que nos permitan fijar carbono en el suelo, ya que el suelo este mecanismo puede ser un factor clave para reducir y mitigar el impacto del cambio climático. Entonces, si combinamos, y esto es muy importante porque me voy a referir después en dónde entra HB4 particularmente, si combinamos estas dos tendencias hacia un nuevo paradigma de la agricultura, tenemos una gran oportunidad. La tercera, y que no es menor, es que la agricultura es y continuará siendo cada vez más importante una provisión de carbono renovable para las industrias que son convergentes con la agricultura. Tradicionalmente es la energía o los biocombustibles, pero los biomateriales representan una tremenda necesidad y oportunidad para el uso de productos de origen agrícola que son la oportunidad de hacer carbono renovable anualmente en cultivos como el trigo, maíz, etc. Entonces esto es un concepto muy importante para tener en cuenta en cómo uno ve una forma más sistémica el impacto de una tecnología. En Bioceres es una empresa de innovación. Bioceres es una empresa que nació con un ADN de innovación porque surge del seno del APRESID, una organización que cambió la agricultura argentina allá por los 90. APRESID, en el seno de APRESID fundamos Bioceres con 23 líderes del grupo para desarrollar biotecnología adaptable o necesaria para el productor argentino. Hoy ya somos más de 300 inversores a nivel regional e inclusive internacional, y hemos pasado de ser una empresa de biotecnología de cultivos a un espacio un poco más amplio que es el de las ciencias de la vida, y en donde ya desarrollamos tecnologías que no solo están relacionadas con la producción de alimentos, sino con eso que mencionaba, la convergencia entre agricultura y otras industrias. Lo hacemos a través de invertir en tecnologías de alto impacto centradas en el consumidor y el ambiente, algunas de ellas como por ejemplo alimentos funcionales, biomateriales, todas las tecnologías que van hacia la neutralidad de carbono que mencionaba previamente, e inclusive en el área de la medicina translacional. Un ejemplo de esto en el tema de alimentos funcionales es, por ejemplo, la utilización de una plataforma tecnológica como Molecular Farming para el mercado de proteínas alternativas.
que es un mercado que se estima llegará a los casi 300.000 millones de dólares a comienzos de la próxima década. ¿Qué hacemos? Transformamos el cultivo, le ponemos al cultivo la oportunidad de generar proteínas básicamente de origen animal, y es el cultivo el que reproduce esa proteína. Entonces nos da una gran escalabilidad, pero además como utilizamos las proteínas de origen animal, también nos permiten tener propiedades organolépticas muy importantes que son necesarias para que el consumidor las pueda adaptar. Entonces esta es un área en la cual estamos trabajando, hemos fundado una empresa que se llama Moolec y que está desarrollándose en este espacio de las proteínas alternativas. Otra industria que no es tan común en el tema de agricultura y que es convergente es los biomateriales para la construcción. Esto es sumamente interesante e importante porque pensemos que hay una tremenda necesidad no solo de alimentar a los 10.000 millones de personas que vamos a ser dentro de unas décadas, sino también hay que darles una vivienda a cada uno de ellos. Y la industria de la construcción es una industria que debe ser descarbonizada en forma rápida, ya que es responsable de un 36% del uso final de toda la energía que se produce en el planeta y de esta manera además del 39% de las emisiones que se generan. La construcción verde es una de las industrias que más se está desarrollando y que llegará a 25 billones de dólares ya por el 2030, o sea, una oportunidad enorme y una necesidad enorme de invertir en estas áreas. En este caso nosotros invertimos en una tecnología que utiliza el trigo, acá la agricultura o al arroz, para generar un biomaterial que va a luego ser transformado en un panel para la construcción de casas, escuelas, centros de cultura, inclusive el techo de aeropuertos. Es decir, esta tecnología que ya se emplea en todos estos usos y que tiene propiedades técnicas muy importantes y ambientales muchísimo más importantes, ya que permite, por ejemplo, reducir el 88% de la energía que se utiliza en materiales de construcción tradicionales y permite secuestrar carbono. Entonces, a través de esta convergencia que hay entre la agricultura y la industria de la construcción, podemos aún así tener un mayor impacto ambiental, que es el secuestro de carbono a través de un cultivo anual para la construcción de viviendas que van a superar el uso en un siglo más o 50, 100 años más. Todo esto es realmente fascinante. Volviendo a las tecnologías de neutralidad de carbono para la producción de alimentos y para la producción de biomasa, que después puede tener otros usos, volvemos entonces a la empresa Bioceres en el área de lo que se denomina Bioceres Crop Solutions, una empresa que ya cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace varios años, que es una empresa de más de 170 millones de dólares de facturación, tiene más de 500 empleados, está presente en 30 países de una forma directa o a través de socios estratégicos, y que basa su modelo de negocio, en la generación de marcas y patentes. Eso es como capturamos gran parte del valor de lo que hacemos, y esa es la forma en la cual la innovación nos permite a nosotros seguir desarrollándonos como empresa. Bueno, acá estamos nuevamente con HB4, ya la doctora Chan nos explicó el desarrollo, la historia de esta tecnología. Lo que yo quiero es entonces mencionarles que a partir de 2015 ya estamos en lo que es el desarrollo de variedades tanto en trigo como en soja, y que ya tenemos variedades elite para la comercialización. Aún no podemos comercializar la tecnología en ninguno de los dos cultivos porque estamos terminando, acá hay un puntero, perdón, que se mueve, que no soy yo, que estamos terminando la desregulación en los mercados de exportación, tanto China como Brasil. China para soja y Brasil para trigo. Retomando un poco y resumiendo y tratando de mostrar cómo desde ese conocimiento básico que mencionaba la doctora Chan de la menor susceptibilidad al etileno, la menor senescencia foliar, porque de alguna manera la planta no está percibiendo de esa manera la presencia del estrés y demora su paso a
la fase reproductiva, tenemos mayor área foliar, una mayor fijación de carbono, una mayor biomasa que se traduce en mayor rendimiento. Como explicaba la doctora, los factores de rendimiento que se ponen en juego como resultado de la tecnología HB4 es un mayor uso una mayor eficiencia en el uso de agua y un mayor número de granos por unidad de superficie. Pero esto es sumamente interesante porque uno de los temas que mencionó la doctora es que ante la ausencia de estrés, HB4 no genera una penalidad para el cultivo como otras tecnologías que habían sido estudiadas previamente. Esto es un tema básico porque entonces nos permite utilizar esta tecnología como una tecnología de reducción del riesgo a la baja. Y esta tecnología de reducción del riesgo a la baja va a permitir al productor que produce en zonas de mayor volatilidad climática invertir más en tecnología y de esa manera reducir más la brecha de rendimiento. Este es un concepto clave. Podemos entonces pasar, y lo interesante es ver el sistema de cómo pasamos de un mecanismo genético, ecofisiológico, como mencionaba la doctora, a una aplicación agronómica y su utilización realmente en el campo. Ahora me voy a detener un poco más en lo que es brecha de rendimiento, pero resumiendo a nivel país, el impacto que podría tener la soja y el trigo transgénico a lo largo de los estudios que hemos hecho en los últimos años es incrementar la producción de soja en 3,8 millones de toneladas y la de trigo en 1,5 millones de toneladas. Claramente, como mencionó también la doctora, no es una tecnología que se aplique en forma promedio en todas las zonas. Hay zonas en donde vamos a tener mucho mayor impacto de la tecnología, tanto en soja como en trigo, y esas zonas están normalmente relacionadas con la mayor volatilidad climática que ocurre en las zonas productoras de Argentina, moviéndonos desde el este hacia el oeste. Esto es para soja, esto es para trigo, pero claramente vemos un patrón de comportamiento similar. Es una tecnología que nos permite reducir la brecha de rendimiento. Esto es muy importante. ¿Qué es la brecha de rendimiento? Es la diferencia que hay entre el rendimiento que podríamos sacar, el rendimiento potencial que se podría obtener y el rendimiento promedio que se está obteniendo. Por ejemplo, en trigo en Argentina esa brecha es del 40%, es importante. En soja es un poco menor, 32%. Y claramente, geográficamente, de acuerdo a la zona de producción, la brecha de rendimiento no es la misma. Hacia el oeste de las zonas de producción, por ejemplo, trigueras, la brecha de rendimiento llega al 60% en La Pampa y en Córdoba al 46%. Si viéramos este 32% promedio de soja, veríamos que en la zona núcleo de producción es menor al 10% y en la zona de Río Cuarto supera el 50%. Entonces, la ubicuidad de nuestra tecnología es mucho más importante en las zonas en donde la brecha de rendimiento es mayor y nos va a permitir reducir la volatilidad de rendimientos a partir de generar una protección frente a la volatilidad del estrés hídrico. Acá lo podemos ver un poco más en detalle. Fíjense, el rendimiento potencial de soja, en base a la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, en Argentina es de más de 6 toneladas. Cuando agregamos el factor agua es de 3,9 y en promedio estamos en 2,7. Entonces, es muy interesante porque volvemos a lo que hablábamos de la intensificación sostenible de la agricultura. Es una tecnología que permitirá la intensificación sostenible sin incrementar el área, mejorar los rendimientos. Y esto es un concepto clave. HB4 no es una tecnología para extender la frontera agrícola, es una tecnología para mejorar la productividad en las áreas en las cuales hoy producimos. Y de esa manera requerir menos incremento de superficie. El otro gran impacto relacionado obviamente con el rendimiento, pero que tenemos que mencionarlo porque como se hablaba previamente y Fernando lo dijo, el tema del impacto ambiental medible, certificable y exportable es clave. En los ensayos, en las mediciones realizadas en 2020, el trigo, por ejemplo, HB4, tuvo una huella de carbono inferior a 12% que los trigos convencionales. Y esto tiene hoy la oportunidad de monetizarse en los mercados internacionales de carbono.
más allá de que representa un muy buen dato para lo que es la producción sostenible de alimentos. Finalmente, vamos a ir pasando ya de lo que es del lado de la ciencia y la tecnología a lo que piensa el productor y finalmente el consumidor. Un trabajo realizado con la Universidad del SEMA, hicimos un estudio de lo que se denomina disposición a pagar, es decir, cuánto valora el productor sojero, cuánto valoraría la tecnología HB4. Bueno, esto es básicamente un desarrollo, un poco comentar de qué se trata el ensayo, pero lo importante es que estudiamos, digamos, hicimos encuestas con 200 productores sojeros del país. A esos productores se les presentan alternativas distintas de tecnología y ellos les dan un valor de acuerdo a lo que ellos consideran que estarían dispuestos a pagar por esa tecnología. Y encontramos entonces que en promedio el productor sojero de la Argentina estaba dispuesto a pagar $20 por bolsa por la tecnología HB4. Esto es un dato muy interesante porque de esa manera ya estamos validando nuestro concepto, lo que nosotros creemos que es bueno ya lo estamos validando con el productor. Pero interesante, cuando separamos a los productores en dos brechas, en áreas de brechas de rendimiento menor al 20% y productores de brecha de rendimiento mayor al 20%, también el productor percibe el valor de una forma distinta. En la brecha de rendimiento menor era prácticamente $5 menores que en las de brechas de rendimiento mayor a 20%. Es decir, el posicionamiento que vemos de la tecnología desde el punto de vista agronómico es validado por el productor. Y ahora el tema es cómo hacemos con el consumidor, porque de nuevo, una gran parte del éxito de lo que estamos haciendo, de la innovación que estamos haciendo, es que podamos comunicarle el valor que tiene esta tecnología al consumidor final. Y para eso creamos el programa Generación HB4, que pone a disposición del productor la tecnología HB4 en combinación con buenas prácticas agrícolas para que nosotros podamos certificar a través de, por ejemplo, el Programa Argentino de Carbono Neutro, lo que estamos haciendo, cuál es el impacto ambiental de la tecnología mezclada o puesta en el sistema de producción para finalmente poder comunicarle a este consumidor final de qué se trata el impacto o lo que estamos haciendo a nivel producción de alimentos. Es decir, nosotros lo que queremos es mostrarle cómo HB4 se inserta dentro de este nuevo paradigma de la agricultura y decírselo al consumidor, decirle, esto es lo que estamos haciendo para tener un mejor impacto ambiental. Es un cultivo transgénico, pero tiene todas estas ventajas. Y con este código QR vos podés seguir toda la historia del cultivo, podés ver hasta el productor que hizo o que fue el que produjo el trigo que va a dar origen a la harina y que finalmente termina en tu mesa. ¿Existe este consumidor? Sí existe. Hoy ya sabemos a través de distintos estudios que más de un 70% de los consumidores están dispuestos a pagar por un producto ambientalmente mejor. Y esto es muy importante. Lo que hay que hacer, además, es darles una comunicación muy clara. El otro tema es, bueno, pero ¿cómo es la aceptación de los cultivos transgénicos para la alimentación? Y empiezan a haber algunos indicios de cambio. Por ejemplo, hace un año y medio atrás, se aprobó el Golden Rice en Filipinas. Estudios muestran que en la Unión Europea, estudios publicados no hace más de un año, que está cambiando la percepción del consumidor de la Unión Europea hacia los GMOs y se está pensando en cambiar la regulación, las regulaciones respecto de los GMOs. Esto no son opiniones, son realmente datos publicados en la literatura. Otro aspecto importantísimo es ser muy claros con el consumidor de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el consumidor final valora que le informemos lo que estamos haciendo.
Por ejemplo, hay estudios publicados también recientemente que se mejora la actitud hacia los cultivos transgénicos si les explicamos las bondades que tienen. Y como sabemos que los cultivos transgénicos son desde el punto de vista aprobados, obviamente, los que ya han sido aprobados desde el punto de vista ambiental y de salud, han sido muy positivos y en 25 años de uso de estos cultivos no ha habido problemas ni en el medio ambiente ni en salud humana, entonces proveerles esa información a través de, por ejemplo, un etiquetado, mejora la actitud del consumidor hacia ese producto. Por otro lado, Claudio. Ya cierro con esta diapositiva, es la última. Por ejemplo, en Brasil, el etiquetado de cultivos transgénicos, de alimentos en base a transgénicos, ya ocurre desde hace más de 10 años. Y, por ejemplo, si bien Brasil no tiene... ¿qué cultivos transgénicos tiene Brasil? Bueno, soja y maíz. Fíjense el uso de maíz en alimentos para los niños, galletitas, harinas para hacer tortas, polenta, etc. Entonces, aquel consumidor que se le informa puede tomar una decisión a conciencia y ser dueño de esa decisión. Bueno, quería mostrarles de esta manera cómo desde ese primer grupo de genes que descubrieron la doctora y su equipo, cómo podemos llegar al mercado, y es lo que estamos haciendo en forma conjunta, y obviamente que ha sido el impacto de la asociación de la doctora, del grupo de la doctora Raquel Chan con Bioceres. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Esto último que vos estuviste relatando está vinculado con una de las preguntas que nos llegaron, que la hace Nicolás Lanuse, donde dice que más allá de los ejemplos donde la modificación genética iluminó el camino, si el mundo va hacia productos no genéticamente modificados, ¿tiene sentido seguir invirtiendo en ellos? Así que bueno, ahí en parte lo estuviste respondiendo, pero bueno, no sé si Raquel Sí. o Claudio quieren extender esa respuesta. Bueno, yo creo que no es una opinión, es un hecho que no es un camino tan claro que el mundo va hacia alimentos no genéticamente modificados. Creo que hay una necesidad, los cultivos genéticamente modificados cumplen un rol, y en la medida en que demos información clara hacia los consumidores, esa imagen negativa que tienen algunos, porque es algunos, no seamos, no pensemos que todo el mundo es así, es en algunos países y algunos grupos de consumidores que sí tienen tienen sus reservas respecto de los cultivos genéticamente modificados. Nosotros creemos que es un camino que hay que recorrer y que todavía falta mucho por hacer, pero vamos en esa dirección. Por lo menos esa es la forma en que nosotros lo planteamos. Raquel tal vez tenga algo más para agregar. Yo agrego algo, gracias Claudio. A ver, tienen resistencia los GMO, eso lo sabemos. La mayoría es por una cuestión de desinformación y porque se asocia el cultivo transgénico con el uso de herbicidas. Ese es, yo creo, nuestro mayor problema, es la asociación de los transgénicos. En este caso, de HB4 hay que marcar que estamos hablando de un gen de girasol que proviene de una planta que constituye parte de nuestros alimentos desde hace siglos. Y sin embargo, sí hay una resistencia, pero yo creo que nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en edición génica, que no sería considerada GMO, pero la edición génica tiene sus limitaciones, no porque no, técnicamente nos anda, etc. No podemos saltar la barrera interespecífica. O sea, cuando hacemos edición génica podemos cambiar algo que la planta ya tiene y que ya evolucionó para ser mejor o para que le sirva a la planta. La transgénesis nos va a dar determinadas soluciones que no nos va a dar nunca la edición génica, que es poder saltar, por ejemplo, pasar un gen de tolerancia a frío a una planta que realmente lo necesite. Y eso solo se puede hacer trabajando con transgénesis. Así que, si bien el camino es arduo y difícil, todavía yo no tiraría la toalla. Digamos, yo espero que podamos llegar.
Sí, Pregunta, sí, perdón, sí. perdón, No, iba a Claudio. mencionar un tema más que es clave. Hace unas semanas atrás salió publicado un estudio de el impacto ambiental negativo que ha tenido la prohibición de cultivos transgénicos en la Unión Europea. Y eso es muy interesante porque en las Habría que hacer próximas el tema décadas, para África, ¿no? claro, entonces el tema es cuáles son las prioridades que tenemos y verdaderamente los que trabajamos en estas áreas, que conocemos en profundidad el tema ambiental, el tema salud, seguridad alimentaria y las opciones que tenemos de utilizar la transgénesis para mejorar la performance de cultivos, bajando el impacto ambiental, creo que en la medida que podamos avanzar por ese camino, creo que vamos a ir bajando las barreras que tiene algún público en distintos lados, ¿no? Doctora, hay una pregunta, si este tipo de tecnologías son factibles para frutales. Si se refiere a la transgénesis, son Sí, sí. factibles. Son factibles. Lo que pasa es que implica todo un desarrollo nuevo, o sea, son muchos años de recorrido. Y yo no sé, bueno, sí, factible se puede hacer. No Bueno, sé si sería muy útil en ese tipo de plantas, sobre todo porque el desarrollo es muy largo y nuevamente es algo de consumo directo que tendría más resistencia que, por ejemplo, la soja o el trigo que se consume en forma más indirecta. Pero sí es posible. Lo importante es el balance de carbono, dice uno de los que están preguntando, y no las emisiones. ¿Cuánto secuestran los cultivos? ¿Son relevantes en términos de secuestro y de balance? Bueno, los cultivos anuales, a ver, yo lo mencioné, por eso lo puse el esquema de la agricultura regenerativa, ¿no? O sea, en la medida que vas reduciendo la huella de carbono del cultivo, y eso está, o sea, hoy por hoy los cultivos anuales son emisores, en definitiva. Lo que ocurre es que vos vas generando un pool de carbono en el uso, y en la medida que bajás la huella de carbono de tu cultivo anual, vas mejorando la incorporación de carbono al suelo. Así que la pregunta está formulada bien desde el punto de vista de ver el balance en el suelo. Ese es el tema de los cultivos de la agricultura regenerativa. Lo que ocurre es que el mayor impacto lo tenés con prácticas agrícolas asociadas, como por ejemplo rotación de cultivos, siembra directa, cultivos de servicio. Entonces es un sistema, es un conjunto de prácticas agronómicas y de tecnologías que nos van a llevar a ese rumbo. No es una tecnología per se, no es un cultivo per se. El otro campo, y me extiendo un minutito porque es muy importante, es el tema del rastrojo. El tema eso es muy, muy clave. El rastrojo que queda en superficie, la mayor parte del carbono del rastrojo que queda en superficie no se incorpora al suelo, vuelve a la atmósfera. Por eso los factores de emisiones de los cultivos que tiene, por ejemplo, el IPCC, nos muestran que hay tres áreas fundamentales en la huella del carbono del cultivo, que son los agroquímicos, los fertilizantes, el diésel y el rastrojo. En la medida que uno puede secuestrar parte de ese carbono del rastrojo que queda en superficie y transformarlo, por ejemplo, en una vivienda, ahí sí está haciendo un secuestro neto. Está utilizando un cultivo anual para secuestrar carbono. Y eso es un punto clave. Hay a veces también una desinformación sobre que todo lo que queda en superficie se incorpora al suelo, y realmente es una parte muy baja. Ahí hay una pregunta o una afirmación de Antonio que dice que un avance es que la gente no cuestiona las vacunas anti-COVID que usan componentes transgénicos, ¿no? La otra cuestión es que hay una valoración distinta por ahí desde la medicina, porque todos los que son diabéticos están usando productos que vienen también de la transgenia, ¿no? Es un punto notable eso, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, la insulina es el primer producto transgénico que se usa hace más de 30 años, que se produce en bacterias con un gen humano. Eso no ha impactado tan... O sea, creo que poca gente es consciente de que es un transgénico.
O sea, ahí falta una tarea comunicacional, pero realmente la insulina, esa es conocida por todos, hay muchos otros productos de este tipo, son obtenidos por transgénesis. Y recién estaba leyendo que hay un ensayo ahora que largan la empresa, se llama Medicago, junto con Glaxo, creo, de una vacuna anti-COVID en plantas. O sea que tampoco me sorprende, porque creo que la planta es el bioreactor más barato del mundo. O sea, no existe algo más barato aún que las bacterias, porque las bacterias, de hecho, hay que tener un reactor, laboratorio, esterilidad, y las plantas una vez que se desarrollan es lo más barato que hay ponerlas en un terreno. Y son maravillosos productores de un montón de proteínas que usamos en salud humana, incluyendo las vacunas, que pueden ser proteicas o no, porque creo que la que están desarrollando es con un vector viral. Doctora, usted habló sobre una experiencia en tomate. Pregunta si hubo avances en Argentina y el mundo sobre este punto. Yo hablé, pero ahí no eran transgénicos. Ahí justamente expliqué lo que era la aplicación de peso sobre las plantas. Es una tecnología que se puede usar solo en pequeña escala, porque no le encontramos ninguna vuelta para ser usada a gran escala. Es más bien para este tipo de cultivos que se hacen o en agricultura familiar o en establecimientos chicos. Y sí hay resultados y son muy buenos, realmente son muy buenos. El producto tiene la misma calidad que el producto de la planta sin tratar y da muchísimos más tomates por rama con esta pequeña aplicación que lo que da en forma normal. Hay una pregunta de Javier, dice, ¿qué potencial hay en nuestro país de expandir la frontera agrícola en zonas áridas aplicando riego para los momentos deficitarios? Lo dejo a Claudio contestar. Sí. No sé si es de riego, me parece capaz que vos, Fernando, sabés más que yo de esto. Sí. Pero no... Sí, a ver, esto es factible de emplear. Argentina tiene la capacidad de triplicar las actuales zonas de riego. Por ejemplo, el Río Negro está depositando y salinizando cada día en el mar el equivalente a 800.000 hectáreas cultivables. En el caso del Río de la Plata, nuestro amigo común Alejandro Panuncio dice que cada día el río deposita en el mar el equivalente a casi 200 litros por habitante del planeta. Digamos, en buena parte de la cuenca del Paraná, Paraguay, del Plata, casi no hay ningún aprovechamiento para riego suplementario y bueno, y vemos las consecuencias cada tantos años en temas de sequías y de aprovechamiento, uso de tecnología, etc. Así que hay mucho para hacer en este sentido. Hay una para Claudio sobre el tema del glufosinato de amonio, que no fue mencionado y que dice que es más contaminante que el glifosato y bueno, menciona por qué no se... Sí, a ver, en principio me parece que volvemos a un concepto que mencionó la doctora, que nos relacionan a los transgénicos con el uso de herbicidas y en general, en realidad, con el sistema convencional de producción. Para responder a esa pregunta habría que plantearse lo siguiente. Cualquier cultivo utiliza herbicidas hoy, excepto los cultivos orgánicos en los cuales no hay. Pero la producción hoy por hoy depende del uso de fitosanitarios, insecticidas, herbicidas, fertilizantes. El caso concreto del glufosinato de amonio es una oportunidad de uso en trigo para reemplazar herbicidas que están en trigo, como por ejemplo 2,4-D, dicamba y otros. Cuando hacemos el perfil ambiental de los distintos herbicidas que se utilizan, por ejemplo, en trigo, particularmente, bueno, no es tan claro la afirmación de que es más contaminante que la mezcla de los otros herbicidas. Así que, en la medida que vamos transicionando, como mencioné, hacia una agricultura en donde podemos tener tecnologías que reemplacen el uso de fitosanitarios con otras prácticas y con otras tecnologías, vamos a ir bajando digamos, el índice ambiental de los fitosanitarios. Hoy por hoy estamos en una transición. No podemos eliminarlo en forma drástica y total. Lo que podemos hacer es manejarlos, utilizar prácticas de manejo integrado. Si el glufosinato es bueno para algunas zonas y para algún productor, lo utilizará,
si no utilizará otros productos, otros herbicidas. Eso es un poco la forma en que esto va evolucionando. Yo creo que hay que hacer un paralelismo en entender que hoy estamos en una transición de la agricultura, que del mismo modo que estamos en una transición de la economía base fósil a una economía de energía renovable. No es de un día para otro que esto va a ocurrir, sino que nos va a llevar décadas. Lo que estamos haciendo es trabajando en tecnologías y en sistemas que nos permitan llegar a eso. Hay un conjunto de preguntas que marcan la trascendencia ya a nivel internacional respecto a estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, si los europeos aceptarían estos paneles provistos a partir de material de plantas genéticamente modificadas. ¿Qué impacto tienen estas tecnologías? Porque bueno, también así como es positivo para nosotros, podría ser negativo porque aparezca la productividad en otros países a partir del uso de los mismos genes que nosotros estamos generando. Y, por ejemplo, si las tecnologías que se están analizando han sido evaluadas en otros estados, bueno, digamos un poco la dimensión más sistémica internacional que pueden tener estas cuestiones. No sé Sí, a ver, vamos a arrancar despacio, una por una, porque son varias cosas. Soja ya ha sido aprobada en Estados Unidos, la soja nuestra HB4 ha sido aprobada en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay. O sea, hoy más del 85% de las zonas sojeras del mundo, cuando tengamos la oportunidad de comercializar, está aprobada desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de salud, para ir por ese camino. Trigo es distinto. Trigo es un trabajo más lento porque trigo es el primer cultivo transgénico que habría a nivel global. Nuevamente, a diferencia de otros cultivos transgénicos que están en el área de protección de cultivos, ya sea herbicidas o insecticidas, el mayor valor agregado que tiene el trigo HB4 está relacionado con su impacto ambiental, con la eficiencia del uso de agua, con incrementar la resiliencia del cultivo a la volatilidad climática. Eso es un valor agregado, ya que no es solo para el productor, sino para la sociedad en general. Nosotros... Hay otros alimentos de consumo directo que ya están aprobados, ¿no? En frutas, hortalizas, etcétera. Es lo que mencioné, el arroz empezó, ahora tenemos la aprobación del Golden Rice, el consumo de alimentos directos en Brasil, berenjena. Te preguntaban, Raquel, sobre frutales, hay papaya transgénica, hay manzanas transgénicas. O sea, no es un absoluto concepto que la gente no quiere transgénicos. Hay gente que no lo quiere en determinados países y, bueno, de acuerdo a un trabajo que hay que hacer, que es la educación y la comunicación clara de las ventajas de la tecnología, va a ir generando cambios y además las ventajas que tengan desde el punto de vista ambiental, que es innegable que es uno de los desafíos que tenemos. El cambio climático es un gran desafío para la producción de alimentos. No hay que olvidarse de eso. La volatilidad climática se incrementa con el cambio climático, por lo tanto, la tecnología que descubrió Raquel hace 20 años, un poco antes, puede tener un impacto global muy importante. Respecto de los paneles específicamente, es una tecnología que se utiliza ya en otros países, en Europa, en Asia, en Australia, en Estados Unidos, y de nuevo, la necesidad de descarbonizar la industria de la construcción va a permitir, es una oportunidad para ese tipo de tecnología. No necesariamente, y en Argentina inicialmente no va a ser hecha con trigo transgénico, así que por ese lado no hay un tema para conversar. Y el impacto en otras economías de que aprovechen nuestra genética y eso genere una competencia para Argentina. Bueno, ahí ya tenemos que hablar del el valor de la innovación a nivel mundial. Hoy el 90% de los activos de las 500 empresas más importantes de la bolsa americana son activos intangibles, patentes, marcas, conocimiento del... Si nosotros queremos, en la era del conocimiento y de la tecnología y de la innovación, imaginar que vamos a sobrevivir vendiendo granos, y estamos equivocados. El secreto es justamente el otro. El secreto es generar tecnología, generar innovación y exportar esa tecnología y esa innovación. Doctora, ¿las plantas que expresan el HB4 son más o menos susceptibles a plagas? En realidad, a nivel de campo son igual.
eso lo puede confirmar. A nivel de laboratorio son menos susceptibles, pero cuando hicieron los ensayos a campo no se vio una diferencia sustancial en lo que es plagas. O sea, hay un Complemento. mecanismo por el cual producen más jasmónico, por lo menos en Arabidopsis y en maíz lo habíamos visto, pero a nivel de campo, cuando se hicieron los ensayos para regulatorio y se midió la cantidad de insectos, siempre comparado obviamente con la planta sin transformar, no se vieron diferencias sustanciales. O sea, ni peor ni mejor, digamos. Como que no había diferencia a campo. ¿Cómo ven la política de bonos verdes vinculado a la baja de la huella de carbono, etcétera? ¿Cómo está ese esquema funcionando? Bueno, comienza a ser un mercado importante en varias partes del mundo. Ya en Estados Unidos el secuestro de carbono se puede monetizar a partir de lo que se llama créditos de carbono. Hay empresas que se dedican a eso. Nosotros comenzamos a medir eso en Argentina y esperamos llegar a tener esa misma oportunidad en los mercados internacionales a través de generar créditos de carbono y poder monetizarlos y comercializarlos. Para ambos, ¿qué opinan del uso de bioinsumos como sustituto de tecnologías a las OGM o a los herbicidas? No entiendo la pregunta. Sí, en realidad sí, los bioinsumos pueden reemplazar las tecnologías de OGM o herbicidas. A ver, hay promotores del crecimiento que se han visto como correctos y que dan buenos resultados. No sé si pueden reemplazar, yo siempre hablaría de sumar y hacer cosas más cooperativas que de reemplazo. Necesitamos aumentar la producción mundial en, no sé, 3% anual y estamos lejos de eso. O sea que en realidad está bueno lo de sumar más que lo de reemplazar. Sí, yo creo que hay un tema, Fernando, Raquel, que es clave, ¿no? La gente, en términos generales, nosotros no hemos explicado muy bien la razón por la cual se han deforestado 24 millones de hectáreas para suplir la demanda de proteínas en China. Hace 20 años atrás los chinos importaban 4 millones de toneladas de soja e importan 100. No teníamos tecnologías que nos iban a permitir incrementar el rendimiento por hectárea tanto y tan rápidamente, con nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Fuimos por el área, incrementamos el área y sabemos concretamente que el incremento del área ha generado deforestación, ha generado otros problemas, importantísimos problemas desde el punto de vista de la emisión, que lo mencionamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es justamente utilizar tecnologías que son buenas para el medio ambiente, dentro de las cuales hoy sabemos que el hecho de que sea un cultivo transgénico no tiene un impacto ambiental negativo, pero que sí permite mejorar rendimientos y reducir la necesidad de incorporar tierras. Entonces la pregunta fue media maligna en la forma que fue formulada, porque decía si nos va a permitir reducir el uso de OGMs. No, bueno, nos va a permitir los bioinsumos, como los mencionamos, continuar con la transición en la cual estamos, salir de la agricultura que requiere más hectáreas, que utiliza más fitosanitarios y demás, a una agricultura más basada en procesos ecológicos, más regenerativa y de menor impacto ambiental. Pero los OGM son una importante tecnología para que eso ocurra, no es lo opuesto. Sí, muchas veces nos sobran las O y nos faltan las I, ¿no? Sí. Hacemos antagonismos donde por ahí no están y lo que hay que hacer es sumar estrategias, pero justamente con el objetivo de cuidar el ambiente, bajar la huella, generar los alimentos en cantidad y calidad que el mundo requiere y además que en el caso específico de Argentina, que es un neto exportador de alimentos, no comprar discursos que finalmente terminan siendo contraproducentes en términos económicos y sociales, ¿no? Entonces, ese mix de situaciones es complejo y bueno, hace justamente a la formulación de estrategias que trascienden lo
lo individual y pasa a ser lo general, ¿no es cierto? Finalmente quedan un par de preguntas, nos estamos pasando el tiempo, pero veo que la gente está permaneciendo y nos está escuchando. Javier habla de algas del tipo de las Cophilum, que se están utilizando con bioestimulantes y que eventualmente esas plantas tienen la capacidad de resistir al estrés en pleamar y bajamar. Sí, hay trabajos utilizando genes de ellos en algún tipo de experiencia que estén conociendo. Trabajos hay un montón, de producción de genes de microalgas, también de plantas que viven en la Antártida. Que hayan llegado a un desarrollo tan lejano, no. Que yo conozca, no. Siempre hay información en las empresas que no es pública. O sea, es muy difícil saber qué están haciendo las empresas cuando en la bibliografía científica no hay una tecnología de ese tipo que haya llegado a ensayos de campo. Que yo conozca, pero puedo equivocarme y haber alguna cosa más nueva. Ok. Y la última que voy a hacer, que tengo hasta ahora, es de si hay algún dato, vos lo dijiste, Claudio, pero para reafirmar, de rendimiento versus milímetros para trigo y soja HB4 versus lo que no lo son. Sí, no tengo el dato en la mente, pero obviamente el incremento, el año pasado, por ejemplo, ha sido un año muy duro para el trigo en Argentina por la presencia de déficit hídrico en muchísimas áreas. Nosotros sí tenemos datos de más de 6.000 hectáreas que hemos utilizado en producción de semilla y en todas hemos registrado incrementos de rendimiento muy sustanciales que van desde el 10%, en algunos casos al 60%. Obviamente, si dividimos el rendimiento por unidad de lluvia, por milímetro caído, seguramente vamos a tener un dato muy concreto en eso. No lo tengo ahora para mostrarlo, pero es obvio que sí. Vuelvo a lo que comentaba Raquel. La eficiencia del uso del agua es uno de los factores de rendimiento, de incremento de rendimiento debido a HB4. Bueno, pero puedo pasarle el dato ese a la persona que me lo haya, me escribe y se lo paso sin problema. Bueno, con esto ya hemos concluido las preguntas. Me parece que fue una mañana muy rica donde todos aprendimos cosas. Gracias entonces a la Universidad Hebrea por convocarnos. Gracias Raquel, gracias Claudio. Y bueno, le pasaría la posta al presidente. Si les quedan más preguntas, mi mail es público, lo googlean y me escriben. O sea, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, es muy fácil encontrarme. Sí, Claudio. Bueno, les agradezco muchísimo a la ciencia de hoy, al ejemplo de la actividad privada en Duncan, en la doctora Chan, en vos, Fernando, que sos un permanente colaborador de estos eventos que nosotros hacemos. Quiero hacerlo extensivo inclusive a Dani Tawil, que fue un poco el mentor de esta idea y el generador de estos intercambios, como hemos hecho en otras oportunidades ya hace 2 años, con vos incluso, Fernando. E indudablemente yo soy la cara visible de un equipo profesional que se mueve, que los junta, que los organiza, que con las diferencias de horario ha armado el evento de ayer con Israel, que no es simple, son 6 horas de diferencia. Hay que trabajar en esto, generar la comunicación. A todos ellos les agradezco de mil amores todo el esfuerzo que hacen para que podamos seguir estando presentes. Y fundamentalmente agradecer a Dama por el apoyo que nos ha dado, ya que nos permite organizar nuevos eventos en un futuro próximo. Realmente yo me voy encantado de este evento que hemos hecho. Hemos provocado realmente lo que queríamos provocar, que era que el tema de la transgenia se discuta y que se haga público. Este primer evento de agrotech, de startup, de transgenia, de innovación en este tipo de actividad que es el campo, yo creo que
para los neófitos como yo, es muy enriquecedor. Indudablemente que por las preguntas me doy cuenta que hay gente muy conocedora de este tema que los está siguiendo, pero para el vulgo es muy importante entender la trascendencia que tiene el campo en lo que puede ser la actividad en la Argentina. Todos pensamos que es simplemente pasto que comen las vacas y que nos trae el alimento todos los días, junto con el trigo y el pan. Y no es así. Hay toda una industria y todo un potencial que, tanto en Israel, que es un país con una superficie más chica que Tucumán, y la Argentina, con todo el desarrollo y potencial que tiene por delante trabajando juntos, pueden ser una excelente señal si los líderes se decidieran realmente a dar un paso adelante, apoyar todo esto y entender que tienen un potencial como lo pueden tener en el petróleo, en la minería, en otro tipo de industrias, pero que esta es fuerte, es nuestra y solamente existe el desafío de poder llevarlo adelante. Todas las preguntas, todas las inquietudes, al mismo lugar donde se anotaron para el evento, nos las transmiten. Nosotros los derivaremos a la doctora Chan, las derivaremos a Claudio, a vos, Fernando. Somos los canalizadores de las inquietudes de todo el mundo. Los invito a que participen, hay muchísimo para intercambiar. Yo creo que interactuar entre Argentina e Israel en el tema de la agricultura es potenciar la solución al hambre en el mundo. Les agradezco de mil amores, los esperamos en un próximo evento y esperemos que pronto podamos anunciar desde Amigos Argentinos un próximo encuentro. Gracias a todos por la participación y gracias al público que todavía está ahí presente escuchando.